es Nueva Realidad. Nueva Realidad. Bueno, pues ahora sí ya estamos aquí listos, ya sabes que nos interesa tu opinión, así que 441-0959, 441-0958 y 324-0779 para mensajes de texto o WhatsApp. Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Bienvenido. muchísimas gracias. Estoy bien aquí, listo para recibir los cientos y miles de mensajes que nos van a mandar a tu WhatsApp, al Face, Ay, por todos lados. sí, Porque el Roberto. día de hoy queremos que se comuniquen mucho Sí. para cerrar bien la Sí, semana. ¿Te sí, sí, sí. parece? Es que sabes que cuando no te comunicas, sentimos como que nadie nos está oyendo, Sí, se ¿verdad? siente uno así como, ¿qué Como que pasó? Vamos solo, solito. como que estamos Y tú y yo todos allí nomás. escuchándonos y uno ni en cuenta, fíjate. Sí, Es como uno si no se da estuviéramos solos. cuenta. Sí, entonces, bueno, ¿qué te parece si hoy nos hace sentir a Roberto y a tu servidor acompañado y participas con nosotros? Porque, bueno, el tema es interesante porque vamos a hablar de la percepción y buen juicio nos va a dar algunos tips. Roberto, que ya sabes que él es bien práctico en los temas. Pero bueno, primero vamos a describir, si estás de acuerdo, Ujú, qué es la percepción o de qué manera lo vamos a enfocar el día de hoy claro. y el buen juicio, porque bueno, eso también tiene que ver en cómo percibes también tú a tu hijo y Ujú, cómo formulas juicios en base a él y ujú. cómo te mueves y decides y todo esto que tiene que ver con la percepción y buen juicio. Entonces, ¿cómo describimos primero percepción y luego a qué nos referimos con un buen juicio? Pues muy buena idea, Liz, y muy buen punto, porque sí, definitivamente es cierto, por ahí debemos de partir, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo, no? Y percepción, ojo, no nos estamos refiriendo a una percepción ocular o a la vista, no Así estamos es. hablando de un órgano como tal. Estamos hablando de la manera como nosotros dejamos entrar el mundo adentro de nosotros, de cómo estamos nosotros percibiendo, pero con todos los sentidos. Percibir, por definición, tiene que ver con darse cuenta. Percepción, de acuerdo al diccionario, significa darse cuenta, tiene que ver con darse cuenta. Y uno se da cuenta por muchos sentidos. Incluso muchísimas personas, por ejemplo, la cuestión de la intuición, la tienen muy poco desarrollada. Hay personas que la tienen exageradamente desarrollada. Hay personas que tienen prejuicios y le llaman intuición. Entonces, aquí entramos en un rollo de qué es realmente percepción, ¿no? Que es la Sí. pregunta. Y tiene que ver simplemente con lo que está llegando desde fuera a nosotros, mensajes, palabras, lo que observamos, lo que vemos. Pero justo después de la percepción viene la otra parte, Liz, perdón, que es la parte del buen juicio. O sea, ya percibí, ya me di cuenta de que están diciendo algo de mí, ya me di cuenta que está pasando algo en mi familia, con mis hijos, que vamos a hablar mucho de los hijos el día de hoy, como siempre. Y ahora lo interesante es, ¿qué juicio o conclusión saco yo de eso? Y esa es la parte donde de repente nos atoramos mucho en la vida. Así es. Entonces, para las señoras, señores, jovencitos, jovencitas que nos están escuchando, hoy vamos a hablar mucho acerca de este pequeño puente que ocurre, Liz, en fracciones de segundo entre percepción y juicio, porque ahí nos podemos ir a un éxito muy padre o a un fracaso muy grande en nuestra vida, depende de cómo lo enfoquemos. Fíjate, Roberto, y lo recordarás, ya que sí estuviste participando en algunos de los talleres que manejamos. Sí, ¿Cómo hablamos de esta parte en la que todo lo que tú percibes de alguna manera tiene que ver más contigo que con los demás? claro. Y esto, bueno, es muy complejo, ¿no? Hablarlo ahorita. La verdad se me vienen a la cabeza muchas Tantos, ajá. situaciones, muchos casos, muchos ejemplos. Y bueno, yéndome a la parte personal, de cómo de pronto alguien puede tener una percepción de algo como problema cuando realmente no lo es, cuando alguien puede tener percepción del rechazo de alguna persona cuando en realidad no existe tal rechazo. Entonces, todo esto que se da, que tiene que ver más con lo que tú piensas, con lo que tú sientes, que con lo que realmente está pasando. A veces podemos ser atinados, pero a veces no. Claro, y ocurre muy comúnmente. Y aquí, gran parte del problema, Liz, y lo vamos a ver al ratito más a fondo, es cuando nosotros ya tenemos muchísimas ideas preconcebidas, llámale ideas preconcebidas, paradigmas, criterios, entre comillas, o ciertas ya conclusiones desde antes, se dificulta mucho el tener un buen juicio, porque siempre tiene que pasar atrás como de 4 o 5 filtros, imagínate, ¿no? ¿Qué va a quedar del otro lado Sí. realmente? ¿Por qué? Porque todo está filtrado a través de lo que dijo mi abuelita cuando yo era chiquito, lo que dijo mi mamá, lo que dice mi esposo y lo que dicen mis hijos. Y hasta la última está tu criterio. O sea, ¿qué pasó con todo eso? ¿Por qué? Porque se fue filtrando muchas ideas que nos fueron metiendo otras personas y desafortunadamente a veces las conclusiones que sacamos, qué interesante, son las conclusiones de la abuela, de la madre. Pero todo esto, si fuera consciente, Liz, no habría ningún problema.
El problema es que es inconsciente. Pensamos que estamos percibiendo desde nuestro punto de vista cuando realmente estamos usando puntos de cosas que nos dijeron cuando estábamos chiquitos, en momentos de dolor, en momentos de un trauma, en momentos de una experiencia muy difícil que vivimos. ¿Cuál sería aquí la recomendación? Y es importante y sí se puede hacer conscientemente, Liz, y se puede entrenar conscientemente de una manera muy sencilla. Y el punto es, para una buena percepción, primero, quítese cualquier tipo de etiqueta, cualquier tipo de percepción preconcebida y simplemente déjese usted sentir. Deje usted percibir lo que está ocurriendo. Así como si no tuviera usted ningún tipo de filtro, ningún tipo de cosa. Nada más escuche, nada más sienta, nada más perciba. Y eso muy pocas personas lo tenemos desarrollado, Liz. Pero si lo practicamos, créeme que cambia bastante el juicio después de la percepción. A ver, ponnos un ejemplo en algún tema en el que alguien aplica este tip que acabas de dar y alguien que no. Te voy a poner dos ejemplos así que me llegan rapidísimo a la mente y son reales y son de estos días precisamente y son personales incluso, o sea, nadie me los platicó. Hoy en la mañana, hoy ando en el carro, no ando en la moto, casi Okay, siempre sí, ando en la sí, moto, te vi que llegas en carro. el carrito. Pero fíjate que venía echando, iba hacia una cita en la ciudad y adelante de mí venía un Jetta rojo y venía una mujer, entre comillas digo mujer, de pelo largo. No, hombre, pero baila y canta y canta. O sea, desde mi cauto yo la veía, ¿no? Ajá. Y yo simplemente no estaba pensando nada, simplemente estaba disfrutando. Dije, qué padre, ¿no? Qué feliz va. Puede ser que venga feliz, se ve que viene bien, qué padre, pero sin más. O sea, Ajá. no venía así como, ay, mira qué payasa, va a chocar, etcétera. O sea, ya vienes juzgando a la persona, ¿no? Entonces en un momento me dio curiosidad y dije, me voy a emparejar y me cambié de carril y me emparejé. Y volteé a ver y era un chavo de pelo largo. Ajá. O sea, no era una mujer, era un chavo. Y volteé y cante y volteé a verme y así como que nos encontramos las miradas y nomás nos sonreímos. Ajá. Porque el chavo venía muy contento, venía muy feliz. No, hombre, se paraba en los altos y hasta el carrito botaba de tanto que bailaba él mientras manejaba. Entonces, ahí el ejemplo es, podemos de repente ver las cosas sin filtrarles nada, sin decir absolutamente nada, y resulta que no era una mujer, era un hombre. Y resulta que viene contento, bueno, pues por la razón que sea, yo simplemente vengo percibiendo lo que está ocurriendo. El día de ayer, una amiga mía ve la foto de otra persona en el Face, de otra chava, y la chava venía vestida pues muy provocativa, ¿no? Entonces dice, mira, esta mujer es una mujer de cascos muy ligeros. Dijo otra palabra, pero en el radio no la podemos usar. Entonces, esta mujer es una mujer de cascos muy ligeros. Y yo simplemente le digo, bueno, ¿por qué piensas eso? Pues ve cómo está vestida, porque se ve en una foto de minifalda muy atractiva a la persona. Y dices, ¿por qué a una mujer se le clasifica así? Nada más por cómo está vestida, ¿no? No sabemos si estudia, si no estudia, qué se dedica, en qué trabaja, etcétera. No, vemos una foto y ya estamos etiquetando rápidamente, ¿no? Pero es eso, nuestra percepción, nuestros antepasados, nuestra familia nos ha enseñado que si una persona se viste de cierta manera, es una mujer de cascos muy ligeros. Cuando no necesariamente. Hay personas que se pueden vestir de la manera más decente o más tradicional y son personas de lo más tremendas que puede existir. O sea, esto, Liz, lo que quiero llegar y al ejemplo que me preguntabas o que me comentabas que dijera, a la conclusión que quiero llegar es esta. Cuando nosotros hablamos más de nosotros que de lo que hablamos. Así es. Esta es una ley de vida, es un fundamento. Y como siempre hemos dicho, el que tenga ojos que vea. O sea, el que pueda percibir que perciba, volviendo al tema del día de hoy. Muchas de las veces ustedes cuando escuchen a alguien más, pongan atención en lo que dice, habla más del mismo y de su manera de percibir el mundo que de otra persona fulano sutanito. Entonces, ojo con lo que decimos, con lo que hablamos, porque solitos nos echamos de cabeza. Eso es algo muy importante para reflexionar. Oye, Roberto, bueno, a mí me gustaría que pusiéramos algunos ejemplos, dos, si estás de acuerdo, que también tengan que ver con esas situaciones con los hijos, en las que damos por hecho algo en base a nuestra percepción. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Cómo a veces nos dejamos llevar por la imagen? ¿Sí? Que esto a lo mejor también puede ser, de pronto ves a un chavo que a lo mejor no anda, digamos, con la pulcritud que tú quisieras que anduviera, pero de alguna forma eso no significa que sea un irresponsable, que sea un cochino, que... Y de pronto estos juicios que hacemos tan fácilmente por una apariencia, como dices tú, es más por las creencias que traes o por la mentalidad que tienes, por la forma de criticar a los demás, que tiene que ver contigo, pero das por hecho. Entonces, eso también ocurre a veces con los hijos. Y lo peor es que muchas de las veces estás equivocado y ni siquiera le das la oportunidad
de que él te diga, mamá, estás equivocada o papá, estás equivocado. Ahorita vamos a hablar de algunos ejemplos, ahorita que regresemos de corte. Acuérdate que Roberto y yo queremos hoy sentirnos acompañados por ti, así que Muchos comunícate, por mensajes. favor, comunícate. Nos vamos a corte. De usar siempre la marca de los campeones. Firma La marca de los campeones, el mejor zapato de soccer. Ya estamos de regreso. Esto es Nueva Realidad. Nueva Realidad. Qué bellos son, ¿eh? Gracias. Ay, mira, no Sí. estamos solos, Roberto, yo te decía. ¿No? A Mira, ver, ¿por qué? ¿Qué dicen? dice Laura, órale, tu programa es lo mejor que existe en esta ciudad. Ay, qué hermosa eres. Ah, eso es ¿Verdad bueno. que sí? Dice, gracias por lo que me dices. Gracias, aquí están los talleres, nos han ayudado a muchas personas. Yo te escucho siempre. Muchas gracias, Laurita, qué hermosa, ¿eh? Gracias por lo que me dices, me lo guardo para mí la otra parte. Y lo dice Gus también, hola, saludos, porfa. Claro, Gus Velázquez, también saludos para él que también se está comunicando. Vania Casteloz también se está comunicando. Muchísimas gracias por comunicarte. Y bueno, vamos a mandarle saludos allá a nuestra hermosa capital, a Guanajuato, que también nos escuchan por allá. Recibí un mensaje también de que nos están escuchando en San Miguel de Allende, también nos escuchan en Irapuato, en Salamanca. Entonces, de verdad, mil gracias por todas las personas que, bueno, constantemente están escuchándonos, sintonizándonos día con día. Dice por acá, hola Liz, un gusto saludarte a ti y a Roberto, un buen tema, el cual se debe romper la crítica. Así es, porque, bueno, eso también lo aplicamos en casa y me quedé precisamente en esa parte, Roberto, en cómo con esas percepciones que de pronto hacemos, Sí. creamos un conflicto innecesario completamente en relación a nuestros hijos. Y además del conflicto, generamos un nuevo paradigma o una nueva manera de ver la vida, Liz, o una nueva regla. Fíjate, esto es muy importante. ¿A qué me refiero con esto de nueva regla? Una vez que generamos una manera de pensar en alguien o le metemos una cierta idea en la cabeza, es como si estuviéramos poniendo en una computadora una regla de programación. Si A más B, entonces C. O sea, si pasa esto, otro, entonces tu respuesta automática es bla, haz bla. Y esa es la bronca que vamos condicionando y vamos generando una persona, en vez de que sea más libre, en lugar de que sea más libre, la vamos haciendo cada vez más programada, más rígida, como si tuviera circuitos soldados, haz de cuenta, inamovibles. Y es una como programación negativa, por así decirlo. Así es. Eso es bien interesante. Y me pedías dos ejemplos de niños que los enfocáramos como que a la niñez son jóvenes. Ajá. Y lo vamos a hacer porque lo comentábamos y hay dos muy concretos. Uno, ¿cuántas veces no ocurre que está la niñita fuera de la escuela o ahí en la escuela esperando que llegue su mamá por ella? Que platicamos hace rato de eso, que va uno a recoger a los hijos. Y está ahí la niñita y de repente pasa una vecinita, una comadre, etcétera. Y, ay, mija, ese vestido que traes está muy feíto. Que tu mami no te cambia. O sea, ese que tu mami no te cambia. O mira, nunca te peinas. No te peina tu mamá. Y la niña a lo mejor anduvo en el recreo, corrí y se despeinó. Pero ese rollito de que me están diciendo de que me veo mal y me mencionan a mi mamá, sirve o funge o acciona un mecanismo como de, que mi mamá tan mala. Pero minutos antes tú estabas muy contenta como niña, como señorita, Sí. con tu mamá sin ninguna bronca, con tu vestido, ni con tu peinado. Pero como ya te meten el rollo de hay algo mal en ti y te señalan a tu, oye, que tu mamá no te cambia, oye, que tu mamá no te peina. Entonces llega tu mamá y ¿qué crees que va a pasar? La niña ya está de malas con la mamá. ¿Y qué crees? Ni siquiera es consciente, o sea, ni siquiera se da cuenta por qué. Llega y avienta la mochila al carro. ¿Y cómo te fue hoy? Mal, me siento medio mal. Y no sabe ni por qué. Y la niña ya trae un rollo con la mamá y siente que la mamá es floja, que la mamá no hace nada, simple y sencillamente por un comentario. ¿Por qué? Porque la percepción, volviendo al tema de la percepción, la niña no está alerta y no se le ha entrenado y lo puede hacer, y como ejemplo están los talleres infantiles que tú organizas, se les pueden enseñar un sinnúmero de habilidades para que tengan muy claro estar despiertos a la hora de estar escuchando lo que se les dice. O sea, no tomarlo literal ni tomarlo nada más como que me lo dice un adulto y ya es verdad. Ojo con todo eso. Fíjate, Roberto, hay familiares dentro de casa que precisamente porque traen conflictos entre adultos, afectan a los niños como este ejemplo que pones. Este ejemplo con respecto a la ropa, pero ¿cuántos papás o cuántos adultos, mejor dicho, no hay que muy fácilmente le dicen al menor que tu mamá no te lleva, que tu mamá no te ayuda, que tu mamá no te dijo,
que inclusive entre los mismos papás y lo Ujú. hacen con los niños. También. Entonces, esto obviamente pues tiene una repercusión, como bien lo dices, en el niño. ¿Qué estás sembrando tú en relación a su papá o su mamá, dependiendo a quién estés criticando? Ujú. Y el daño hasta dónde puede llegar. Entonces, bueno, esto también es importante que la gente lo tenga muy consciente. Otro ejemplo clarísimo y cotidiano y de todos los días. El papá al hijo, ¿no? Es que ya ves cómo es tu mamá. Claro, no estando la mamá presente, ¿verdad? Está Claro. eso bien vivo. No, No lo a dice veces aunque delante. esté la mamá y pero al rato dicen me agarran del chongo y ya salió peor el asunto, ¿verdad? Exactamente, pero es muy común cuando no está. Es que ya ves cómo es tu mamá. Y eso acompañado, Liz, de una mueca facial de. Así como, ya ves cómo es, ¿no? Entonces, Sí. al rato cuando 5 días después, 10 días después, la mamá dice o hace algo que el hijo no aprueba y el hijo no dice nada, pero por dentro se queda así como, ¡ay! ¿Cómo eres mamá? Y ese cómo eres mamá no era del hijo, es del papá, pero el hijo ya no se acuerda. Simplemente la regla de programación en su mente dicta que ya ves cómo es tu mamá, ¿no? Así como que poniendo una falla, una manera incorrecta de actuar de la mamá y se nos queda programado que algo anda mal con mamá. O viceversa, también el papá. Es que tu papá es bien desobligado, es que tu papá es un irresponsable. Entonces de repente llegamos un día a la casa, tenemos 15, 16, 17 años, vemos al papá que está acostado en el sillón, a lo mejor está cansadísimo porque tuvo un día especialmente pesado, y lo vemos y sabe por qué, quién sabe por qué, instintivamente, reactivamente, de una manera no clara, viene a nuestra mente el pensamiento de que holgazán es mi papá, qué flojo es. Y no sabemos ni de dónde salió, pero hasta molestia sabemos, sentimos. Y hasta hacemos ruido casi casi como para que se levante y se despierte y se mueva. ¿Por qué? Porque algo traemos ahí programado. Todo esto, Liz, es importante platicarlo. ¿Por qué? Porque a la lección que nos debe de llevar y a la reflexión que nos debe de llevar es a darnos cuenta que necesitamos un poquito más en infundir en nosotros mismos como adultos y también en nuestros hijos, ya sea pequeños o jóvenes, la capacidad para percibir sin juzgar. Sí. La capacidad de estar en un momento alertas, en tiempo presente, como siempre menciono yo esa palabra, pero sin ningún tipo de juicio. ¿Por qué? Porque aquello que tú acostumbras a la mente, eso termina haciéndoles. Sí. Si la acostumbras a pensamientos negativos, termina rumiando y roendo pensamientos negativos. Si la acostumbras a puros pensamientos positivos, que también puede ser malo, Liz, ojo, puro rollo ficticio y ficticio de yo estoy bien, Sí, yo cae estoy en la bien, realidad. que no cae en una realidad, que no aterriza en una realidad, a eso vamos a programar a la mente. ¿A qué? A estar generando puro rollo, puro show, puras mentiras y al rato hasta mitómana la persona. Entonces, ¿qué debemos de centrar la mente? Centrarse en lo que realmente es, en lo que realmente existe. De una manera, claro, sin dolor, sin estar nosotros yéndonos ni a lo negativo ni a lo positivo. La mente es de por sí muy sana y muy bonita las emociones que tenemos cuando está en calma, cuando está en silencio. ¿Cómo le hacemos? Tenemos varios ejercicios el día de hoy que les vamos a platicar. Bueno, ya nos vamos a ir precisamente por estos tips para poder alcanzar a dártelos, pero mucho ojo, si tú eres de las personas, mujer u hombre, adulto, que acostumbras a hacer juicios de todo, porque de verdad constantemente estás observando de tu alrededor y calificando, etiquetando, y muchas veces hasta lo dices, lo das por hecho y hasta se convierte en un verdadero problema. Pon atención en estos tips que nos va a dar Roberto, porque como bien lo dices, crea otro tipo de hábitos. ¿Por qué siempre caer en estar juzgando a los demás en lugar de que te centres en otras cosas mucho más constructivas, ¿no? Claro, totalmente. Entonces, amigo, amiga que nos está escuchando, mira, hay muchas cosas que podemos platicar acerca de tips para mejorar la percepción y el buen juicio. Muchísimas. Hoy vamos a tomar 5. ¿Por qué? Simplemente para hablar de estas que generalmente no se comentan. No quiere decir que sean las únicas. Pero la primera es, en primer lugar, para abrir bien nuestro día con buena percepción y no abrirlo atorado así como medio enlagañado nuestro día, como medio adormilado nuestro día, es muy importante cerrar el ciclo de la parte nocturna de la vida. ¿Qué es la parte nocturna de la vida? Pues todo lo que experimentamos cuando dormimos. Y casi nadie, Liz, tenemos la precaución de darnos 1 minuto o 2, no pido más, no más de 2 ni 3 minutos. Es un ejercicio súper sencillo. 1 o 2 minutos para conscientemente cerrar el ciclo de lo que hiciste las últimas 8 horas. Es que estaba dormido. Muy bien, es muy sencillo el ejercicio. Es simplemente, ¿qué estuve experimentando mientras dormía? No me acuerdo de nada. Bueno, fin del asunto, fin del ejercicio, no se preocupe. Es demasiado simple este ejercicio. Pero de repente, ¿qué experimenté? Caray, como que me acuerdo que estuve muy intranquila anoche. Me acuerdo que estuve muy intranquilo. Muy bien, ¿qué me comunica eso? Son 2 partecitas del ejercicio muy simple. ¿Qué experimenté?
¿Y qué me comunica eso? Ahora, ojo, aquí no vamos a entrar en el rollo de, abra usted un libro de interpretación de sueños. No, 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 no. Esas ondas no nos vamos a meter en eso. Es muy simple lo que le estoy planteando. ¿Qué experimentó usted? Y a usted, no lo que diga un libro, a usted eso qué le comunica. Híjole, es que no descansé bien, ¿qué me comunica? Algo traigo en mi vida, ando tenso, no ando en paz, necesito ver qué me trae incómodo. Otra, estuve soñando mucho tal cosa, no sé, por ejemplo, estuve soñando que comía mucho, pues ¿qué me comunica a mí? Pues no necesariamente que estoy comiendo mucho, no necesariamente un problema de sobrepeso, a lo mejor me comunica, es que es estar comiendo mucho, yo me sentía preocupada en el sueño. Bueno, ¿qué me está preocupando? Voy a cambiar cosas en mi vida para no andar preocupada. Dormí muy en paz, dormí muy tranquila. Ah, qué bueno. Y lo cerramos rápido, no nos llevó ni un minuto. Pero así hacer una pequeña pausa justo al levantarnos. Ese sería un tip. El siguiente es, señor, señora que nos va escuchando, haga una sola cosa a la vez y hágala con plena conciencia. O sea, Uy, en las mujeres está muy difícil, Roberto. porque son multitask, pero son buenas, ¿no, hombre? 5 o 6 tareas y muchos especialistas lo dicen, ¿eh? No, no Sí. creas que no, y hasta se hacen bromas al respecto. O sea, la mujer anda con el teléfono por aquí, con la cazuela por acá, que la tortilla con la otra mano, La muévele, lavadora hija, puesta, el hijo moviendo sentado la haciendo la lavadora, tarea. hija, cámbiale el botón de no sé qué de la lavadora. O sea, todo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente estamos viviendo muy deprisa y lo sabemos, pero sí es muy importante que agarremos la disciplina de hacer una sola cosa a la vez y hacerla con plena conciencia. ¿Por qué? Porque luego eso va a hacer que se nos olviden otras cosas. Ese, entre comillas, tiempo que ganamos en hacer 5 cosas a la vez, lo perdemos en efectividad en otras cosas. Entonces es muy importante, por ejemplo, ahorita que van manejando, pues no vayan texteando, no vayan al WhatsApp, no vayan al mismo tiempo pensando en otra cosa, escuchándonos. ¿Qué hizo? Iba así como que, pues, escribiendo en el celular y fumando y manejando. Y escuchando el radio y platicando dije, con su compañero y acompañante. Entonces, son como muchas cosas. ¿Y sabes cuál es aquí el problema de fondo, Liz? Y es lo que sí, sinceramente, me gustaría fuera de bromas que lo reflexionáramos. Nos perdemos de 5 cosas por estar queriendo disque hacer 5. Así es. O sea, haces todas, pero a la mera hora no haces ninguna. Así es. Y de veras, de buena onda es lo que yo quiero que reflexionen. O sea, un ejemplo muy claro, cuando tú estás escuchando, por ejemplo, una sinfonía, o cuando estás en una obra de teatro, que estás guardando silencio, o cuando estás viendo una película, o cuando estás viendo un atardecer, pero que nada más estás haciendo eso, realmente es una sensación fuera de serie. Sí. Pero cuando quieres hacer 6, 7, 8 cosas a la vez, pues no se puede. No se puede. ¿Por qué? Porque tu emoción se distribuye en 5 canales de qué estoy sintiendo con este estímulo, qué estoy sintiendo con este estímulo, con este otro y con este otro. Entonces ya la emoción ya se diluyó. Así es. Fíjate que yo le ponía un ejemplo a un grupo de señoras. Les decía, de veras cuando están comiendo, ¿saben qué se están comiendo? ¿Disfrutan a qué sabe? O comen en automático porque ya se tienen que ir, porque están sirviendo a los hijos, porque están haciendo al mismo tiempo muchas cosas. Pero realmente disfrutas esa comida. Y bueno, esto sucede en muchas cosas. Las estás haciendo en automático, pero ni las disfrutas, ni las sabes. A veces ya sabes que las hiciste o las dijiste, ¿verdad? Exactamente. Entonces ese es el punto. Ese es el punto. Nos vamos a cortar, esta es una nueva realidad. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Saludos a mi primita hermosa que está en Fresnillo, Zacatecas y que me está escuchando vía internet. Déjenme decirles que ya tengo mis mejores recuerdos de la niñez. Fíjate, Roberto, deja un pequeño, una pequeña intervención para comentarte esto. Hoy Sí. precisamente que fue la graduación o el acto cívico ya en la escuela de fin de cursos y que premian a las alumnas destacadas. Qué padre es esto, porque también hubo maestras que premiaron. Y digo, bueno, ¿cómo de verdad deberíamos de siempre estar conscientes que todo ese esfuerzo que se hace en la vida, por hacer las cosas bien, por hacerlas responsablemente, por comprometerte, cómo tarde que temprano llega una recompensa? O sea, qué satisfacción para aquellos niños que estuvieron premiando. Y que durante todo el año, bueno, se esforzaron. Sí, Hubo sí, un sí. esfuerzo y qué padre ver, escuchar su nombre, la pared así, en toda la pared, su imagen, el reconocerles ese esfuerzo que tuvieron. Lo mismo las maestras, esas maestras también que reconocieron por muchos años en esta labor o porque fueron a ciertos concursos y se trajeron los primeros lugares. Entonces yo dentro de mí decía,
Híjole, qué satisfacción cuando de verdad nos entregamos a lo que hacemos y cuando llega tarde que temprano ese reconocimiento, ¿no? No por el lado del ego, no por ese lado, sino por sentirte tú satisfecho de haber superado todos esos fantasmas que nos limitan a los seres humanos a veces a no cumplir satisfactoriamente con algo, ¿no? La flojera, la mediocridad, el conformismo, todo eso que en algún momento todos llegamos a sentir, pero que somos capaces de hacerlo de lado y continuar por tener un resultado, ¿no, Roberto? Muchísimo, y fíjate que sinceramente tiene mucho que ver con lo que estamos hablando el día de hoy. ¿Por qué? Porque si no te muestran eso, si no haces ese tipo como de vivencias y no haces ese tipo de muestras de lo que se está haciendo, ¿cómo lo percibes? Y si no lo percibes, ¿cómo te formas un juicio de si se está haciendo bien o mal la educación, por ejemplo, de tus hijos en este caso? O sea, no puedes formarte un juicio cuando no hay percepción. Esto es fundante y fundamental en el terreno de la filosofía, en el terreno del arte y en el terreno de la vida también. Entonces, yo sí estoy en contra de muchas personas que de repente dicen, no, es que si haces algo bueno nunca lo digas. Y digo, sí estoy de acuerdo que no hay que caer, y tú lo mencionaste hace unos minutos, no hay que caer ni en el bluff, ni en la presunción, ni nada de eso. Pero sí también es un problema, Liz, cuando ni siquiera comentas nada, lo vas a conocer porque es una manera también de inspirar a otros, de hacerlos que perciban que la ayuda existe, que el entregarse por los demás existe, que hay quien puede llegar a ayudar a otros. No se me llegan muchos ejemplos a la mente, pero no está mal el del todo, el simplemente darlo a conocer, sin un ámbito, sin un aspecto así como de me voy a levantar el cuello. Simplemente, mira, esto se está haciendo, tú también lo puedes hacer. En ese sentido es bueno dar a conocer todo ese tipo de cosas buenas, buenas causas, buenas noticias, buenas acciones, etcétera, ¿no? Así es. Bueno, ahora sí vamos a terminar con los tips, que ya para que no nos gane el tiempo. Y felicidades a todos los alumnos Claro. que de alguna manera lograron destacar por esa entrega, por esa responsabilidad, por ese compromiso, por esa pasión en lo que hacen. Porque yo digo, definitivamente tienes que ponerle pasión, no te hagas tibio. Ya, seguimos, porque si no me gana la pasión en este tema. Perfecto. No, muy bien. El siguiente punto que vamos a platicar es el de etiquetar y juzgar por tendencias, no por experiencias. Ojo, todo esto es un juego de palabras y lo debemos de tener muy claro. Etiquetar y juzgar por tendencias, no por experiencias. ¿Qué es esto? Es una nueva invitación de una manera diferente a invitarlos a lo que les hemos comentado en muchísimas ocasiones. No se dejen ir por experiencias aisladas, porque de verdad, no aquí en León, en todas partes del mundo lo tenemos muy marcado. El rollo de que algo me pasa y ya etiqueté a alguien y ya lo juzgué y ya se le quedó ese mote y esa etiqueta de por vida. Y ya no lo cambio. Y si alguien me cayó mal, aguas porque ya se puso mal conmigo. Y si alguien me trata mal a uno de mis hijos, ya valió, conmigo ya no se la va a acabar, dicen a veces los papás, las mamás. Y es una experiencia, entonces, aquí la cuestión es sí ver más la tendencia, o sea, no podemos juzgar a una persona ni etiquetarla por una acción aislada. Siempre lo he comentado, hay que ver cuál es la tendencia, cuál es la línea de pensamiento de alguien, sus acciones generales, y si tienen de repente un pequeño error, pero generalmente actúan de una manera con una cierta línea bondadosa, buena onda, etcétera, pues realmente ese es el juicio que debemos de sacar a final de cuentas. Ahora, aquí no nos vamos a meter en rollos de Korsivsky, de semántica y de teorías, no, o sea, no les estamos diciendo que se la pasen etiquetando. Cuando les decimos etiqueta, le estamos diciendo emite un juicio, saca una conclusión. Porque al final de cuentas, le seamos bien prácticos. Es imposible que no nos formemos una opinión de alguien o un juicio. Aquí lo que estamos invitando es que lo hagan diferente. En lugar de hacerlo por experiencias aisladas, lo hagan por tendencias, como esta persona generalmente es. Y sí pongamos menos énfasis en los pequeños errorcitos que alguien tiene. O incluso en los pequeños aciertos. Si alguien es bien mala onda y por 2, 3 aciertos ya lo vas a subir al cielo otra vez, no. Sí hay que ser más como que, como tú mencionabas, más enfocados, más centrados en cómo juzgamos a alguien, juzgar entendido no en el mal sentido de la palabra, en el sentido de sacar una conclusión, de tener un criterio de cómo vamos a dirigirnos a las personas. Ese era el otro tip para lo que es la percepción y el buen juicio. El otro es un ejercicio que le llamamos 5 minutos de nada. ¿Qué es este ejercicio de 5 minutos de nada? Todos los que nos van escuchando lo pueden hacer muy sencillo. No lo hagan en el trabajo, no lo hagan a la hora que estén deprisa. En la noche, cuando ya estén descansando en su casa, tómense 5 minutitos sin que nadie los moleste. 5 minutitos donde se van a sentar y simplemente, no es meditación, no es ponerse en una postura tipo budista de meditación, no, es muy práctico, muy sencillo. 5 minutos de no tener el teléfono en la mano, no tener televisión, no tener sonidos, no tener nada. 5 minutos de estar incluso con la mente sin pensar en nada. ¿Qué vamos a hacer con esto, Liz? Es lo interesante.
desprogramar la costumbre que tiene nuestra mente de siempre estar haciendo algo. No sé si te fijes, pero hay personas que están quietas y las ves de inmediato que están pensando en 1000 cosas. O sea, están quietas aparentemente, pero por dentro su mente está 1000 Sí, por hora. no está calmada. Y tú dices, ay, mira esta persona qué hábil, siempre está haciendo algo. Entonces, aguas con eso, ya luego con más calma les haremos ver este ejercicio. Y por último, antes de dormir, pues sí cerrar el ciclo de lo vivido en el día, ya sea a través de unas notas, a través de un diario, cierran el ciclo, no se queden con nada en la mente antes de cerrar sus ojitos. Y soñar felices Y soñar sueños. felizmente. Roberto, muchas gracias, ya se nos terminó el tiempo. Qué ya se bueno, nos no acabó. importa, estuvo padre. Muchas gracias, Roberto, ya sabes que siempre es un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias a todos. Y bueno, pues yo me despido, muchas gracias a Abby por allá que me apoyó en controles, pero bueno, ya sabes que como siempre, sobre todo, muchísimas gracias a ti. Te recuerdo que tenemos una cita el lunes, no se te olvide, aquí por Tu Recuerdo 95.9, en punto de las 2 de la tarde. Yo soy Lizeth Martel y te deseo que tengas un excelente fin de semana. Hasta el lunes.